Una de las responsabilidades de criar a los hijos según la palabra, usted sabe que es enseñarles a obedecer, porque la necedad y la desobediencia está en el corazón de nuestros hijos. Y la manera en que Dios nos dio para enseñarle obediencia es por medio de ¿qué? De la corrección y la disciplina, ¿cierto? Seguramente usted como padre lo sabe y seguramente usted como hijo lo ha sufrido. Espero, porque eso es la voluntad del Señor, que nuestros padres nos hayan enseñado a obedecer y que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos a obedecer, y eso lo hacemos por medio de la corrección y la disciplina. Y la motivación principal no es que nuestros hijos se comporten bien, sino que entiendan que necesitan a Cristo. Y la disciplina es el instrumento que tienen los padres para enseñarle al niño su pecado y la necesidad de un Salvador. Y de la misma manera que los padres usan la disciplina, Dios disciplina a sus hijos debido a que la necedad y la desobediencia está en nuestros corazones. Y esta disciplina puede que como a nuestros hijos nos duela, y nos duele mucho, pero es necesaria y el Señor la permite y la promueve para participar de su santidad. Y este es el tema del Salmo que hoy vamos a estudiar. Así que acompáñeme, por favor, al Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6. Y vamos a leer los 10 versículos que hay en el Salmo, empezando. Recuerde esto, recuerde siempre que la inscripción que está arriba del versículo 1 también es inspirado por Dios. Dice el Salmo 6: al músico principal en Nehinot, sobre Seminín, Salmo de David. Y dice el versículo 1: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, tu palabra inspirada, tu palabra suficiente y tu palabra inerte. Gracias, Señor, porque podemos ir a ella y estar seguros de que tú nos hablas cuando la leemos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entender lo que significa este salmo y la importancia de la disciplina tuya sobre nuestras vidas. Te lo pido, mi Señor Jesús, y te doy gracias por poder abrir tu palabra y estudiar lo que tienes para cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén. Perdón. Los salmos son el himnario del pueblo de Israel. Básicamente los salmos son canciones. Son usados para alabar a Dios, para recordar sus verdades y sobre todo para expresarle sentimientos en circunstancias de gozo, de dolor o prueba. Usualmente las palabras al comienzo del salmo, esa inscripción que usted nota en sus Biblias, nos dan algunos aspectos del contexto. Y en este caso vemos que es un salmo escrito por David y dado al músico principal como parte de la alabanza de Israel. La palabra que usted ahí ve cuando dice al músico principal en Nehinot, eso se refiere a que este salmo se cantaba con instrumentos. Habían unos salmos que eran solo vocales, pero este salmo particularmente se cantaba con instrumentos y Senimit, la siguiente palabra, se refiere a la escala en la que debía ser cantada el salmo. Y esta escala particularmente era una escala baja, una escala que indicaba un tono nostálgico y describe el tipo de salmo que es este Salmo 6, el cual ha sido clasificado por los estudiosos como un salmo penitencial, Y esto significa que es un salmo en donde el autor confiesa sus pecados delante de Dios y espera su perdón. Este es el tipo de salmo penitencial. De hecho, la lectura bíblica que hicimos, el Salmo 38, es también un salmo penitencial. Y si usted ve rápidamente ahí en el Salmo 38,
como dice el versículo 3 y 4, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Son este tipo de salmos en donde el autor, en este caso David, está confesando su pecado y describe el dolor que le ha causado estar en ese estado de rebeldía. De hecho, el Salmo 6 es claro que es un salmo penitencial, porque palabras como reprender, como castigo, como la ira o el clamor que tiene David por la misericordia de Dios indican que él está siendo disciplinado por su pecado. El Salmo no da detalles de en qué momento lo escribió David. Sabemos, obviamente, por la historia, por la narrativa histórica que vemos en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel, que David es disciplinado por Dios en 2 ocasiones, tal vez 3. La primera de ellas, cuando toma a la mujer de Urías, cuando comete adulterio y asesina a Urías. Luego la segunda, cuando hace el censo de Israel. Y al parecer hay una tercera, que es cuando su hijo Absalón toma su lugar. No, pero el Salmo no nos dice cuál de estos momentos, o si hay otro momento por el cual David está escribiendo estos versículos. Pero el punto es claro. David aquí en este Salmo está describiendo cómo Dios lo disciplinó cuando pecó. Y esta es una verdad que no solo sucede con David, sino con todos aquellos que llegan a los pies de Cristo. Porque una de las verdades de las cuales poco se habla de ser hijos de Dios, una de las bendiciones, de hecho, de las cuales poco se habla de ser hijo de Dios, es que vamos a ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal esa bendición y esa promesa? Eso lo dice la palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8. Dice así, tal vez es un versículo que usted recuerda. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Este versículo creo que es claro y seguramente muchos de nosotros lo hemos leído en algún momento. Que no debemos despreciar la disciplina, porque aunque duela y sea con azotes, esto es una muestra de amor. Esto indica que somos hijos y no bastardos. Y aquí es importante hacer una distinción entre el ser disciplinado por Dios y el ser castigado por Dios. La disciplina de Dios ocurre en sus hijos y el castigo ocurre en aquellos que no son sus hijos, porque no todas las personas son hijos de Dios. Todas las personas son creación de Dios, claro que sí, pero solo aquellos que se han arrepentido de pecados, que han creído en Cristo como Salvador, que lo han aceptado como Señor, esos son sus hijos. Por eso es que en la disciplina Dios se presenta como Padre, pero en el castigo Dios se presenta como juez. En la disciplina el resultado es la santidad, pero en el castigo el resultado es la condenación de la persona. Tanto el Hijo de Dios como quien no lo es pueden experimentar el mismo dolor, pero en la disciplina el Hijo de Dios está siendo formado a la imagen de Cristo y en el castigo el incrédulo está trayendo juicio sobre sí. Por eso para los hijos de Dios, y escuche bien esto, para los hijos de Dios es una bendición la disciplina. Porque el Señor no se va a quedar con las manos quietas si estamos pecando. El Señor no se va a quedar con las manos quietas si estamos pecando. Él usa el dolor para encaminarnos. Él usa el dolor para encaminarte si estás pecando. Y si eres hijo de Dios. Y la pregunta sería aquí, ¿será que el dolor y el sufrimiento por el cual estás pasando en este momento es debido a que Dios está colocando pesada pero amorosa mano de disciplina sobre tu vida? ¿Será que has pensado en esto? Porque ese es el tema
que hoy vamos a estudiar en este salmo. Y el testimonio de la disciplina que Dios ejerció en David nos sirve para saber el resultado de la disciplina divina en los hijos de Dios. Hoy vamos a ver 4 acciones que produce la disciplina de Dios en sus hijos. 4 acciones que produce la disciplina de Dios en sus hijos. Y la primera acción la vemos en los versículos del 1 al 3. La primera acción que produce la disciplina es que nos hace reconocer el pecado, nos lleva a reconocer el pecado. El versículo 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Esa palabra reprender, significa condenar o juzgar. Y la palabra castigues se traduce disciplinar o se traduce también corregir. Esa palabra castigues. Y las dos son palabras que están muy relacionadas entre sí. Y lo que nos quiere dar a entender David es que él le está pidiendo al Señor: no me castigues, no me disciplines de una manera tan severa. De hecho, aunque David aquí no lo dice literalmente, de manera implícita está reconociendo su pecado, está reconociendo que pecó. Y la oración es que la disciplina no sea tan extrema, porque de hecho está descrita ahí con las palabras como enojo o ira. Dice: no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Esa es la oración de David. De hecho, más adelante vamos a ver en el versículo 8 que David estaba siendo afligido por sus enemigos, pero a él no le preocupaba tanto la ira de ellos como la ira de Dios. Por eso él comienza diciendo eso: no me disciplines con tu enojo. Y esta frase indica que David pensaba que el castigo divino podía ser aún peor de lo que ya era. Y por eso clama a Dios pidiendo alivio de la disciplina y le confiesa al Señor que él tiene todo el derecho de aplicar con severidad el castigo que quiera. Eso es lo que está diciendo ahí David. O sea, tú puedes aplicar todo tu enojo, tú puedes aplicar toda tu ira, pero David le dice que no lo haga con todo su enojo ni con toda su ira. Por eso el versículo 2 comienza diciendo: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y esta palabra que se utiliza para misericordia aquí significa gracia o favor. Y esto es un favor o una petición por un favor inmerecido. De hecho, el que busca el favor de Dios pues no lo merece. Sencillo, no lo merece, sino que merece todo lo contrario. Por lo tanto, cuando David hace esta petición, reconoce que merece la ira de Dios, pero pide que Dios lo trate con gracia, pide que Dios lo trate con misericordia. Y específicamente pide esto, dice ahí, porque él está enfermo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Esta palabra también se traduce como languidecer y se refiere a una condición física muy debilitada. La siguiente petición de hecho es paralela a la anterior. Recuerde que los salmos son poesía y un recurso que utilizan la poesía hebrea para colocar énfasis es repetir lo mismo en la primera y en la segunda frase. Y la segunda frase aquí es paralela a la anterior. Dice: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Los huesos se refieren a la estructura física de la persona. Y la palabra estremecen significa que la persona o que David estaba perturbado, que estaba muy consternado, que estaba aterrorizado. Y lo que indica principalmente es una condición emocional, una condición de terror absoluto. Y al parecer la disciplina de Dios tocó el cuerpo de David. Pero sobre todo este versículo nos muestra que David estaba profundamente perturbado. Y esto no nos debe sorprender, porque también en el Nuevo Testamento vemos que Dios puede disciplinar tocando el cuerpo de sus hijos. ¿Recuerda 1 Corintios 11? Una de las consecuencias de tomar la cena indignamente, ¿cuál es? Que algunos están enfermos. Y que de hecho hay algunos que mueren por tomar la cena de Dios indignamente. Por lo tanto, vemos que una de las maneras que Dios está disciplinando aquí a David es tal vez tocando su cuerpo. Pero lo que hacen estas palabras es que capturan la angustia emocional y espiritual del salmista. David siente miedo. David está horrorizado de pensar que Dios no lo va a restaurar. De hecho, el clamor de David llega a un punto máximo en el versículo 3, cuando dice: mi alma también está muy turbada. Obviamente aquí el alma se refiere a ¿qué? No a la parte exterior, sino a la parte interior, ¿no? Y dice: está muy turbada. De hecho, esa es la misma palabra, en nuestras traducciones la ponen diferente, pero es la misma palabra para estremecer del versículo 2. Es la misma palabra que describe una angustia profunda, un terror profundo.
Y lo que está haciendo aquí David es repetir para enfatizar el hecho de que está aterrorizado sin la gracia de Dios y su perdón. Está aterrorizado. La mano de Dios se puso sobre David, la mano disciplinadora de Dios se puso sobre David. Y él está aterrorizado de que no vaya a alcanzar perdón. Él no sabe qué hacer, él no tiene salida. David está entre la espada y la pared. Y por eso el versículo 3 concluye diciendo: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Algunos comentaristas dicen que pareciera que David, pareciera que está inconclusa esta pregunta. ¿Hasta cuándo me librarás? Piensan que podría decir, ¿hasta cuándo dejaré de estar en esta situación? Y pareciera que la pregunta está inconclusa de David. Y es porque aquí se resume la desesperación de David. David le está diciendo al Señor: yo estoy aterrorizado, yo no sé qué hacer. Pero tú, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, es como si la angustia sobrepasara las palabras y el pensamiento de David. Vence la capacidad para articular su agonía y lo único que puede pronunciar, lo único que puede decir es: Señor, tú, ¿hasta cuándo? David reconoce que el sufrimiento que está viviendo es la consecuencia de su pecado. Él no excusa su dolor en un tercero. Él sabe que sufre justamente y solo le queda preguntar: ¿y tú, Señor? ¿Y tú, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Lo que nos muestran estos 3 versículos es una conexión entre el sufrimiento, el pecado y la disciplina de Dios. Y aunque Dios permite el sufrimiento para enseñarnos algo, como lo hizo con Job, recuerda, Job sufrió no porque él pecara, sino porque Dios le estaba enseñando algo, o también para prevenirnos de pecar, como lo hizo con Pablo. Recuerde que el Señor le dio un aguijón, ¿para qué? Para que no se enorgulleciera. También vemos en la palabra de Dios que Dios permite y de hecho produce el sufrimiento cuando pecamos. ¿Por qué? Porque Dios al hijo que ama disciplina. Dios al hijo que ama disciplina. Esto mismo lo dice Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 del 11 al 12, que de hecho es de donde se toma la cita en Hebreos capítulo 12. Proverbios capítulo 3 del 11 al 12 dice así. Y nos habla este versículo de esta manera. Dice Proverbios 3, 11 al 12, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, escuche bien, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es esto, ¿no? No menosprecies, no te fatigues de la corrección, porque el hijo al que ama, ¿qué? Disciplina. El hijo al que ama disciplina. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este salmo? En el Salmo 6, vemos cómo David pecó, vemos cómo David fue disciplinado por Dios y vemos su sufrimiento. Y la pregunta para nosotros sería esta: ¿será que cuando estamos sufriendo nos examinamos para saber si se debe a que Dios está ejerciendo su disciplina? ¿Será que lo pensamos aunque sea? ¿O más bien pensamos que nuestro sufrimiento es por culpa de otros? Tal vez pensamos que nuestro sufrimiento por una enseñanza equivocada en el pasado, pensamos que es por una maldición generacional por ahí. Tal vez pensamos que nuestro sufrimiento es porque hay un demonio con nombre propio y apellido propio que me está atormentando. O incluso podemos llegar a pensar que el sufrimiento es culpa de Dios. Es culpa de Dios. Pero hermanos, la Biblia es clara que la disciplina trae sufrimiento. Y lo primero que debemos hacer es ¿qué? Reconocer nuestro pecado. Aquí en este Salmo 6, en estos versículos y en todo el versículo vemos el lenguaje, pero sobre todo vemos el corazón de una persona que admite que ha pecado contra Dios. Este es alguien que llama al pecado pecado.
No se excusa, no lo justifica, no dice que es un problema psicológico, no dice que es un trauma. No, esto es pecado. Es alguien que no le echa la culpa a otros por su pecado, sino que lo reconoce y llora por su pecado como lo hizo David. ¿Será que nos sentimos igual cuando pecamos? ¿Será que lloramos por nuestro pecado? ¿Lloras por tu pecado? ¿O te da igual? ¿O te da la misma? Mira, yo no sé si Dios te ha disciplinado de tal manera que has tenido un sufrimiento como el que se describe aquí, en donde David dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si es así, ese dolor es necesario para que mires a Cristo. Para que mires a Cristo. No esperes a que llegue ese momento, ni tampoco pienses que no puedes llegar a ese momento. Arrepiéntete si eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, hazlo ahora. El dolor que estás experimentando puede ser una oportunidad que Dios te da para que busques a Cristo, para que entiendas que tu salvación no depende de ti, sino del Señor, y que si no te arrepientes, estás condenado. Lo primero que produce la disciplina de Dios es que nos lleva a reconocer el pecado. Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda acción que produce la disciplina es un clamor por misericordia. Un clamor por misericordia. Primero, un reconocimiento de mi pecado. Segundo, un clamor por misericordia. Eso lo vemos en el versículo 4 y 5. El versículo 4 dice así: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí pareciera, por el tono del salmo, que es como si el salmista, como si David estuviera recuperando algo de fuerzas y vuelve a la súplica y le pide a Dios que lo saque de ese terrible estado por medio de 3 palabras básicamente. Primero le dice, vuélvete, oh Señor. ¿Y cuál es la implicación de esta palabra? Pues que David pensó que Dios lo había abandonado, ¿cierto? ¿Y es que no pasa eso cuando pecamos? ¿No? ¿Qué sentimos? Dios está lejos. Dios no me escucha. Y es verdad. Por eso aquí David está diciendo que vuélvete Señor, estoy confesando mi pecado. Y obviamente, como decía, este sentimiento de abandono es lógico. Pues lo que hace el pecado es que alejar al hombre de Dios. Eso es el pecado. Por eso, ya que David ha reconocido su pecado, ahora le pide a Dios que regrese. Señor, vuélvete. Luego dice el versículo 4 también, la segunda frase, dice ahí, libra mi alma, libra. Y aquí David le está pidiendo a Dios que libre del dolor y de la angustia en la que su alma se encuentra por la disciplina divina. Vimos en los versículos anteriores lo aterrorizado que estaba David, pero ahora vemos que su petición es, Señor, libra mi alma, libra mi alma. Y por último David dice en el versículo 4, sálvame. Esta palabra también puede ser traducida, Señor, quítame los problemas, dame la victoria. Y se refiere a la petición de David por salir de una vez por todas de la situación en la que está. Él está diciendo, Señor, sálvame ya de este estado, no puedo más. Ahora, ¿en qué basa David su petición de auxilio? ¿En qué basa David? ¿En qué se fundamenta? ¿Por qué David le está pidiendo al Señor que lo salve, que lo libre y que se vuelva? Sálvame, ¿por qué? Por tu misericordia. Por tu misericordia. El fundamento para pedir que Dios vuelva, que Dios lo libre y que Dios lo salve, es la misericordia de Dios. Esta palabra no es la misma que la del versículo 2. Esta palabra es diferente, de hecho, a la palabra misericordia que aparece en el versículo 2. Esta es diferente. Esta palabra aquí se traduce fiel amor. Fiel amor. Y es la palabra que de hecho se utiliza en Israel para referirse a la fidelidad inquebrantable de Dios por su pueblo. Es la palabra que Dios dijo, yo tendré misericordia de ustedes por mí, no por ustedes. No porque ustedes se porten bien, sino porque yo lo he prometido y yo cumplo mi palabra. Es esa palabra que dice la misericordia de Dios. Y es por eso que el Señor, y es por eso que David invoca esa palabra y le dice, Señor, sálvame por tu misericordia. Es
Aquí David está diciendo que no es en base a su comportamiento, sino que es en base al fiel amor de Dios que Dios lo puede perdonar. Es en base a ese fiel amor del Señor, a esa misericordia, a esa gracia, que David puede obtener ese perdón. David utiliza esta palabra porque sabe que la liberación de Dios no está basada en su comportamiento. No, está basado en ¿qué? En la persona de Dios. La restauración de David no está fundamentada en que David es fiel, porque no lo es, sino en la fidelidad de Dios. Y es que quien es disciplinado, pues no tiene otra razón sobre la cual apelar para ser restaurado, sino la misericordia de Dios. No puede hacer más. Y este clamor por misericordia es motivado por el deseo de David de ser un testimonio en la tierra de la grandeza de Dios. Esto es lo que dice el versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5 como comienza. ¿Por qué? No, es una conjunción que nos muestra el resultado. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? La muerte y el Seol son dos palabras que se refieren a la tumba o a la esfera de los muertos. David dice que en ese lugar pues no hay memoria del Señor. En ese lugar, en el Seol, ¿quién va a alabar al Señor? Ahora, usted puede leer esto y usted puede decir, pero esto me suena como un chantaje de parte de David, ¿no? No, sálvame para que no me muera y te alabe acá. Pero no es así, para nada es así. Esa no es la manera como está escribiendo David. Lo que sí está mostrando es la motivación de David para ser restaurado, la cual era dar testimonio público de la fidelidad y de la misericordia del Señor. O sea, ¿por qué le está pidiendo esto? Es para que David, ¿qué? Pueda mostrarle a los demás el misericordioso y grandioso Dios que tiene. Y esto muestra que la disciplina de Dios produjo este efecto positivo en la vida de David. Y es que ahora él quiere dar un testimonio de fidelidad de Dios y llamar a otras personas para seguirles. Eso es lo que está mostrando aquí este versículo 5. Y es que, hermanos, la única razón por la cual podemos pedirle a Dios que nos restaure, que nos perdone, es que su misericordia. Nada más, nada menos. Dios nos perdona no en base a nuestros méritos, porque no los tenemos. No los tenemos, sino en base a ¿qué? A su carácter fiel. Y para ser más específicos, Dios nos perdona en base a la obra de Cristo. Solamente en base a la obra de Cristo. Así como obtenemos el perdón de Dios para salvación, como un don gratuito recibido a través de la fe, y no es una recompensa que podamos ganar por nuestras obras, de la misma manera es por pura misericordia, no por nuestros méritos, que somos perdonados cuando somos disciplinados por Dios. Y esto, querida iglesia, es muy importante de entender, porque a veces creemos, y esto es algo muy humano y que muestra mucho el orgullo de nuestros corazones, creemos que Dios quita su disciplina sobre nosotros en base a nuestro desempeño. ¿No? Entonces empezamos a hacer cosas y a pensar que nos podemos ganar el perdón de Dios al hacer cierto tipo de actividades. Y las hacemos y las creamos y las creemos y decimos, uy, voy bien hoy, uy, voy bien, ayer no, hoy tampoco. Pero eso es pensar que usted se puede ganar el perdón de Dios. No, la base del perdón de Dios no es que nosotros no prometamos no volver a hacerlo o incluso no volver a pecar. El Señor nos restaura solamente en base a que es misericordioso, nada más. Nada más, nada más. O sea, la salvación y la santificación pertenecen solo a nuestro Dios. Y el perdón es de la misma manera. No llegamos al perdón paternal que tenemos por gracia en Cristo por nuestro desempeño. Y por eso, si estás siendo disciplinado por Dios o si estás pecando en este momento, debes entender que sales de ese estado no por tus fuerzas, no por tu desempeño, sino debido a que Dios es misericordioso. A que solamente Dios es misericordioso, a que no puedes ir a otro lugar, porque el único lugar, la única fuente de gracia, la única fuente de misericordia, la única fuente de perdón, donde todos podemos beber, es nuestro Señor Jesucristo. No es en base a nosotros. Tenemos que quitarnos ese legalismo de nuestra cabeza, de pensar que podemos ganarnos algo por nuestros méritos. No, hermanos. Y mucho más en este tema,
tan importante. Aquí David dice: Señor, sálvame, líbrame, vuélvete, solo por tu misericordia. Porque yo no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Y esto, al igual que David, debe ser una motivación para alabar a Dios, para dar testimonio de su misericordia, y así que la fe de los demás sea fortalecida. Porque uno de los aspectos más importantes en los cuales mostramos y damos testimonio del Señor es cómo el Señor nos ha restaurado, hermanos. Es como antes vagábamos sin Dios y estamos con el Señor. Es como antes no obedecíamos su voluntad por cualquier razón, pero ahora sí la obedecemos. Es como antes no era un buen esposo, pero ahora soy un buen esposo. Antes no era un buen padre, pero ahora sí soy un buen padre, porque el Señor me restauró, porque el Señor tuvo misericordia conmigo. Y si algo debe producir en nosotros la misericordia de Dios, es eso: es contarle a otros que hay un Dios que perdona, que hay un Dios lleno de gracia, y así invitarlos a que se resguarden en su misericordia. Cuando un hijo de Dios es disciplinado, pide misericordia, porque esto hace que Dios sea glorificado. Pasemos la tercera acción que produce la disciplina en un hijo de Dios. Y esta la vemos en el versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7. Dice así: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. La tercera acción que produce la disciplina en un hijo de Dios es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Aunque hemos visto el sufrimiento de David en todo este salmo, esta sección describe un dolor intenso que David estaba experimentando. El versículo 6 comienza diciendo: me he consumido a fuerza de gemir. Me he consumido a fuerza de gemir. El estar consumido refleja muy bien el dolor que David había experimentado por un largo periodo de tiempo de sufrimiento. O sea, él está consumido. Lleva muchos días, muchos meses, tal vez años con ese dolor. Y eso lo ha consumido. Eso lo ha dejado completamente exhausto. Ya no tiene fuerzas porque no ha parado de gemir. Versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Y de hecho David se ha consumido de tal manera que la siguiente frase dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Increíble el sufrimiento de David, ¿no? Lloraba todas las noches. Y esta frase describe en primer lugar algo: el dolor que provocó en David, insomnio. El dolor provocó insomnio en David. David no podía conciliar el sueño, y lo único que hacía era ¿qué? Llorar. Llorar y llorar por el dolor que le estaba ocasionando la disciplina del Señor. Y en segundo lugar, David dice que sus lágrimas son tantas que su cama es como si nadara o flotara en las lágrimas, como decimos nosotros esta expresión. Es un ¿qué? Mar de lágrimas. Un mar de lágrimas. Y obviamente esto es una exageración, esto es un recurso de la poesía hebrea, del lenguaje, para que el lector y para que nosotros pudiéramos apreciar la angustia de David. Constantemente llorando por las noches, constantemente dolido, constantemente sufriendo la disciplina del Señor. De hecho, tal vez usted se siente familiarizado. Tal vez, porque esto está describiendo una experiencia común para aquellos que están pasando por el sufrimiento. Pues usualmente el momento en que se desahogan es en las noches, cuando nadie los ve. Lloran y lloran. Pero no solamente hay insomnio, no solamente hay llanto, sino que luego vemos un paso más en el sufrimiento y en el dolor de David. Aquí el dolor da un paso más en el versículo 7. Mire cómo dice el versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Y luego dice, y se han envejecido. Esa palabra gastados describe una vez más un largo periodo de tiempo sufriendo, y por eso sus ojos se han envejecido. ¿No pasa eso? Cuando una persona llora y uno lo ve y uno dice, es como si corrieron años en ti por ese dolor. El cansancio y la debilidad de los ojos son indicativos
del estado de la decadencia física y emocional al que había descendido el salmista. De hecho, la condición de los ojos es una buena medida para saber cómo está una persona, ¿no? Hay algunos que se les va una lágrima la noche anterior y al día siguiente están así, ¿no? Y de hecho, cuando una persona ha llorado mucho es como si su cara envejeciera. David está sumamente triste por su pecado. Y eso se notaba. Es que algo le pasa. No es que todo va bien. No, algo te pasa. Y es aquí donde entran en escena los enemigos de David, quienes son descritos como angustiadores. Mire, se han envejecido, última frase del versículo 7, a causa de todos mis angustiadores. Ellos, al parecer, son los causantes directos del dolor de David, ¿cierto? Pero un momento. ¿No era Dios el que estaba disciplinando a David? ¿No era Dios la causa del dolor y quien lo estaba disciplinando? Claro que sí. Pero Dios, y escúcheme bien, utiliza cualquier situación o persona como su instrumento para ejercer su disciplina sobre David. De hecho, David sabía esto. David conocía esto. Y mire rápidamente, segunda de Samuel 16 del 11 al 12. Segunda de Samuel 16 del 11 al 12. El contexto de segunda de Samuel 16 es que Absalón, el hijo de David, se ha rebelado contra su padre y viene a tomar Jerusalén. David tiene que estar huyendo. Y David va huyendo en segunda de Samuel capítulo 16 y se encuentra con un personaje que lo está maldiciendo. Y mire lo que dice el versículo 11. Y uno de sus generales quería ir a matar a esta persona, pero David le dice que no lo haga. Y mire lo que dice el versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David sabía que lo que le pasaba a él estaba dentro de la esfera de un Dios soberano. Y él sabía que era muy probable que sus enemigos habían sido esos instrumentos para ejercer la disciplina de Dios sobre él. Los adversarios fueron eso, los instrumentos de Dios. Y esto nos enseña que Dios puede ejercer su disciplina por medio de utilizar cualquier situación, persona o lo que Él quiera para corregirnos. Lo que Él quiera para corregirnos. Pero además, y el punto de estos versículos, es que la manera en que David está expresando su dolor de esta manera tan intensa es una muestra de su arrepentimiento. Él está mostrando su arrepentimiento. Y esto es muy importante, porque mire, en un mundo que rechaza el dolor y el sufrimiento a toda costa, para el creyente el dolor y el sufrimiento puede ser muy beneficioso. Para el creyente el dolor y la tristeza puede ser de mucha bendición. Mire lo que dice 2 Corintios 7 del 9 al 11. 2 Corintios 7 del 9 al 11. Dice así, 2 Corintios 7, del 9 al 11. Y aquí una vez más el contexto es una carta de Pablo exhortando a los corintios por un aspecto que habían estado mal. Y este es el resultado. Mire lo que dice 2 Corintios 7, del 9 al 11. Dice así. De hecho, desde el 6, perdón. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aún, y aquí voy, empecé a leer versículos antes, pero dice versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza, escuche bien, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y el 11, porque he aquí esto mismo,
de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí vemos dos tipos de tristezas, ¿no? Y aquí se habla de un tipo de tristeza que Dios quiere que experimentemos. Porque esa tristeza produce ¿qué? Arrepentimiento. Esa tristeza produce arrepentimiento. Y es que entendamos bien, el arrepentimiento no es solo un reconocimiento intelectual y una confesión de pecado. El arrepentimiento no es solo entender que algo está mal, también indica un cambio de corazón. Hay un componente emocional en lo que debe ser el verdadero arrepentimiento. Hay un componente emocional en el que el verdadero creyente se duele por haber pecado contra Dios, porque ese fue el Dios que lo salvó. De hecho, mire este ejemplo del Salmo 51, por favor. Mantenga el dedo en 2 de Corintios. Salmo 51 es la confesión de David cuando adulteró con Betsabé. Y mire cómo comienza el Salmo 51, versículo 1, y saltamos al versículo 17. Salmo 51, versículo 1, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salte al 4 antes de ir al 17. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahora mire el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. O sea, el verdadero arrepentimiento demuestra un dolor profundo en haber pecado contra Dios. Demuestra que es solo contra Dios, y por eso le pedimos piedad y misericordia. Y como dice el versículo 17, requiere, implica un corazón contrito y humillado, un corazón que se duele, como lo está mostrando David en el Salmo 6. Quien se arrepiente de verdad no se muestra indiferente a su pecado, diciendo, pues sí, pues volví a pecar, la embarré, qué pena con Dios, pero bueno, Él es misericordioso. No, quien peca no tiene esta actitud. Eso es ser un desvergonzado. Porque si te arrepientes de verdad, comprendes la ofensa que tu pecado representa para ti. Un Dios tan bueno, pero tan bueno, que entregó a su Hijo unigénito a la muerte en tu lugar. Un Dios tan paciente contigo, que a pesar de que te salvó, sigues pecando contra Él. Cuando comprendes que has pecado contra este maravilloso Dios, la única respuesta apropiada es tener un espíritu quebrantado, es tener un corazón contrito. Y algo importante de entender, que nos lo muestra 2 Corintios 7, es que la tristeza en sí misma no siempre es beneficiosa. Bueno, porque existe un tipo de dolor por el pecado que no produce arrepentimiento. ¿Se acuerda lo que dice 2 Corintios 7? Hay un tipo de tristeza que es un tipo de tristeza que es ¿para qué? Para muerte. Es la tristeza del mundo que produce muerte, versículo 10, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe qué tipo de tristeza es? Es la tristeza por las dolorosas e indeseables consecuencias del pecado. Es cuando usted dice, pequé, qué vergüenza. Pequé, no voy a obtener esto. Pequé, perdí esto. Pequé, me va a pasar esto. Es la tristeza por las dolorosas e indeseables consecuencias del pecado. Esa tristeza es la tristeza ¿para qué? Para muerte. Porque es una tristeza ¿qué? Egoísta. A usted le duele haber pecado, pero por lo que está perdiendo o por lo que no está ganando. Es una tristeza egoísta porque llora por la vergüenza y el dolor, en lugar de llorar por el dolor de deshonrar la gloria de Cristo y menospreciar a nuestro Santo Salvador. Es ese tipo de tristeza la que es para muerte. Porque la tristeza que es para vida es muy clara.
Una vez más, 2 Corintios 7:11, ¿qué es lo que dice? Dice al final, porque, o desde el principio, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Escuche bien cómo se manifiesta esa tristeza, esa buena tristeza. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, ¿qué tipo de solicitud de cambiar? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Es esa tristeza que nos da por el dolor. Señor, te ofendí. Te ofendí. Y no importa, como decía David, contra ti, Señor, solamente contra ti he pecado. Claro que van a haber consecuencias, porque siempre hay consecuencias por el pecado. Siempre. Pero la tristeza que produce arrepentimiento es esa tristeza que nos da por haberle fallado a nuestro Salvador, por haberle fallado a nuestro Dios y su misericordia. Aquellos que se arrepienten del pecado están justamente dolidos consigo mismos por haber pecado contra Dios. Es que fui yo quien pequé. Es que fui yo quien ofendió al Señor. Y este es un efecto natural de la disciplina de Dios, porque la disciplina produce verdadero dolor que guía al arrepentimiento. La disciplina produce verdadero dolor que guía al arrepentimiento. Pasemos a la última acción que produce la disciplina. Están los versículos finales, versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10. La cuarta acción que produce la disciplina es confianza en que Dios escucha la oración. Confianza en que Dios escucha la oración. Estos últimos versículos muestran un cambio abrupto en el tono y la atmósfera del salmo. Es un cambio diferente, porque David, de no parar de llorar, ahora sus palabras viven un estado total de tranquilidad, porque sabe que Dios lo ha escuchado. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Hasta ahí. Este tipo de cambios, o sea, uno viene versículos del 1 al 7, David triste, dolido, describiendo su sufrimiento, pero luego aquí hay un cambio y dice: apartaos de mí todos los que hacen iniquidad. Este tipo de cambios de hecho son característicos en muchos de una persona que iba al templo con su corazón quebrantado, recibía una palabra de consuelo por parte de los sacerdotes. Como recuerda a Ana en 1 Samuel, que estaba llorando y llegó el sacerdote y le dijo: tranquila, Dios ha escuchado tu oración. Y obviamente aquí vemos también que esta confianza renovada en David empieza diciendo, cuando menciona a sus iniquidores, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Ahora que la fe, ahora que la esperanza estaban restauradas, David le dice a sus enemigos que es mejor que se fueran. ¿Y sabe por qué? Porque David reconoció la maravillosa verdad de que Dios escucha la oración de sus hijos. De que Dios escucha la oración de sus hijos. 3 veces en el versículo 8 y 9 afirma que Dios escuchó la oración. Una en el versículo 8 al final dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro. Luego en el versículo 9 dice: Jehová ha oído mi ruego. Luego al final del versículo 9 dice: ha recibido Jehová mi oración. Las primeras 2 afirmaciones muestran que Dios ha escuchado la oración en el pasado. Jehová escuchó, Jehová oyó. Pero la última afirmación en nuestras Biblias, Reina Valera, está en pasado. La mejor traducción sería hacerlo en el presente. Es algo así como decir: Jehová recibe mi oración. Jehová recibe mi oración. O sea, David está seguro de que el Señor está escuchándolo. Y significa también que Dios no había abandonado a David en ningún momento. Todo el salmo es una oración de David, una confesión de él, en donde derrama su corazón delante de Dios para confesar su pecado, para admitir que su sufrimiento viene de la mano disciplinadora de un padre que no quiere que se pierda. El Señor nunca abandonó a David. David siempre fue su hijo. Lo que hizo el Señor fue imponer su mano dolorosa de disciplina para que David reaccionara, para que David se humillara, para que David buscara a Dios, porque recuerde, Dios usa el dolor para encaminarte. Dios usa el dolor para encaminarte. Por eso el siguiente versículo muestra cómo Dios quitaría la disciplina por medio de quitar el instrumento por el cual ejerció la disciplina. Versículo 10 dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Si nos fijamos bien, David está utilizando las mismas palabras que utilizó para referirse a él al principio del salmo, ¿no?
Al principio vemos palabras como que está avergonzado, ¿cierto? Que su alma está turbada. Y aquí David lo que está diciendo es que sus enemigos se avergonzarán como David lo estuvo. Y se turbarán como David también lo estuvo, pero de una manera más significativa. Lo que los enemigos quisieron hacer con David, ahora ellos también lo van a experimentar. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿por qué los enemigos serán castigados si Dios los había escogido para ejercer su disciplina sobre David? ¿Por qué se... Y aquí se ve lo increíble que es la mente y la soberanía de Dios. Los enemigos de David no obraron para reivindicar el nombre de Dios o para hacer justicia, de ninguna manera. Cuando vieron la oportunidad de hacerle mal a David, lo hicieron. Ellos no dudaron, ellos actuaron movidos por su maldad. Sin embargo, lo que no sabían era que fueron utilizados por Dios para obrar su voluntad y su disciplina en la vida de David. Y esto es una maravillosa demostración de la soberanía de Dios, en donde vemos obrar a Dios como quiere, cuando quiere y con quien quiere para cumplir sus propósitos en la vida de sus hijos. Así es el Señor. Pero hay algo más interesante en este último versículo. Es que dice que los enemigos no fueron quitados inmediatamente, sino que serían quitados en el futuro, ¿cierto? Todos estos verbos hablan del futuro. Y entonces, ¿por qué el cambio del ánimo del salmista? Si todavía estaba viviendo esta situación. La razón de la confianza renovada de David no estaba en que su situación hubiera terminado. No, su situación seguía presente, sino en que Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Y Dios dará la respuesta adecuada en el momento adecuado. Y esa es nuestra confianza. Hermanos, una persona arrepentida clama a Dios y está seguro que Dios lo oye. Una persona arrepentida por la disciplina divina ora al Señor. Dios escucha la oración de sus hijos que reaccionan a su disciplina. Dios escucha la reacción de sus hijos escucha a sus hijos que entienden la disciplina divina. Ten la seguridad de eso. ¿Te acuerdas de 1 de Juan 1:9? 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios castiga, los que verdaderamente son hijos de Dios se arrepienten y oran pidiendo alivio debido al fiel amor de Dios, debido a que Dios es misericordioso y saben que Dios escucha esa oración. Por eso, tú debes estar seguro de que si confiesas tu pecado, Él te perdona. Y así como debemos tomar en serio el pecado, nos debemos tomar en serio el perdón de Dios. Así como nos debemos tomar en serio el pecado, te debes tomar en serio el perdón de Dios. Dios perdona. Y si al examinarte sabes que estás siendo disciplinado por Dios, clama a Dios que Él te oye. La oración es la puerta a la misericordia de Dios en tiempos de necesidad. La oración es la puerta a la misericordia de Dios en tiempos de necesidad. La oración humilde es la respuesta de una persona que ha sido disciplinada por Dios y busca restablecer su comunión con su Padre Celestial. Clama al Señor. Eso es lo que hace la disciplina de Dios en un hijo de Dios. Quiero concluir contándoles que cuando regresé del viaje, ahorita el jueves, Valentina me recibió con un sobre con varias notas. Bolsillo para papá, decía. Y lo firmaba Valentina, Benjamín, que no sé si hizo mucho, Abigail. Y también está la nota de la mamá. Y aquí me daba varias noticas. Por ejemplo, gracias por jugar con nosotros, papi. Eres el mejor papá del mundo. Gracias por ayudarnos, gracias por volver y otras más. Pero había una que me llamó mucho la atención y era esta.
y decía, gracias por disciplinarnos. Y mostraba la vara. Aquí pintó la vara. Mi hija me estaba dando gracias por los momentos en que le he dado la vara o en que le he quitado algún privilegio por haber desobedecido y haber pecado. Y yo pensaba, Señor, yo quiero ser como mi hija. Yo quiero darte las gracias porque tu disciplina me lleva a reconocer mi pecado. Señor, yo quiero darte las gracias porque tu disciplina me lleve a pedir misericordia. Señor, yo quiero darte las gracias porque tu disciplina me da ese dolor horrible que me guía al arrepentimiento. Señor, yo te quiero dar las gracias porque tu disciplina lleve a orar con confianza en que tengo un Padre que siempre va a estar para mí. Miren, gracias que el Señor nos disciplina. Gracias, gracias, porque nos trata como a hijos y no como a bastardos. Oremos.